¿Qué está pasando en el norte del Cauca? La pelea ha venido casi que desde la fundación del país. Sin embargo, se ha recrudecido desde que Gustavo Petro fue electo presidente. La semana pasada se presentó un enfrentamiento entre indígenas en Caloto, Cauca, con un grupo del ESMAD por la ocupación de unos predios privados. Estas fincas están dentro del acuerdo de la masacre del Nilo de 1991, donde el gobierno nacional firmó un acuerdo con los pueblos indígenas para la entrega de 15.663 hectáreas en el norte del Cauca. Los procesos de toma y liberación de la madre tierra por parte de los indígenas es algo que viene de mucho tiempo atrás y tiene una figura central, la de Manuel Quintín Lame. Más o menos por allá en 1916 empezaron estos procesos de liberación de la madre tierra. Esto porque Lame consideraba que era importante que los indígenas se liberaran del control de los hacendados que solían utilizar mano de obra indígena para trabajar sus tierras. Sin embargo, no fue sino por allá hasta 1970 que el movimiento de liberación de la madre tierra tomó más forma. Con esto lo que buscaban era cumplir un mandato de la cosmogonía indígena del Cauca, que es la de no sobreexplotar la tierra y llevar una relación amigable con ella. Este proceso de recuperación de tierras antes, hoy liberación, eso es desde que nace la organización, esto no es una cuestión de ahora, eso es histórico. Es desde los años 70, más de 50 años que venimos en ese proceso. Justamente esa cosmogonía terminó poniéndolos en conflicto con sus vecinos y ese conflicto se vio mucho más agudizado luego de que ocurriera la Ley Páez del 96. ¿Pero qué es la Ley Páez? Fue la respuesta que el gobierno nacional intentó dar a una emergencia natural que ocurrió 2 años antes. El terremoto del 4 de junio de 1994 que dejó a más de 1.100 personas muertas y a más de 500 desaparecidos y borró por completo a todas las poblaciones que rodeaban al río Páez al norte del Cauca. La tragedia provocó el desplazamiento de miles de personas, principalmente indígenas, afro y campesinos. La Ley Páez fue pensada como un esfuerzo de reactivación económica en la zona, a través de inversión de privados en tierras asignadas por el Estado. Pronto llegaron los ingenios azucareros que se sintieron atraídos por las exenciones fiscales que esta ley representaba, lo que les permitió montar infraestructura a precios mínimos y tener una mano de obra muy económica. Sin embargo, hubo algo que la Ley Páez no tuvo en cuenta. Fue la asignación de tierras a partir de la propiedad ancestral. Aquí lo que hay es una pretensión territorial de la gente indígena sobre el territorio ancestral de la gente negra. Ellos vienen alegando que tienen un crecimiento de la población y por supuesto que el territorio no crece, pero nosotros también crecemos como población. Muchas de las tierras otorgadas empezaron a ser reclamadas por personas indígenas, por afros y por campesinos, con la justificación de que esas tierras les pertenecían desde antes de la tragedia. En respuesta, el gobierno de Ernesto Samper inició una nueva reasignación de tierras, otorgando a los indígenas tierras que eran de los afro, a los afro tierras que eran de los campesinos y a los campesinos tierras que eran de los indígenas. Eso sí, siempre respetando las tierras que habían quedado en manos de privados. Y esta tensión no ha conseguido ser resuelta en todos estos años. Si el norte del Cauca fuera un juego de Risk, se vería así. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? Que no hay tierra para tanta gente. El norte del Cauca tiene poco menos de 357.000 hectáreas, de las cuales 51.000 están sembradas con caña, 40.000 están destinadas para la protección medioambiental, 20.000 son resguardos indígenas constituidos, pero ellos aspiran a tener al menos 100.000 hectáreas. 240.000 las pretenden las comunidades afro, mientras que los campesinos piden 102.000 hectáreas para crear zonas de reserva campesina. Los títulos mineros cubren 23.000 hectáreas más y hay solicitud sobre 66.000 hectáreas más de tierra. Es decir, la cantidad de hectáreas que existen en el Cauca no alcanzan a cubrir las necesidades de tantas personas. En el norte del Cauca necesitamos alrededor de 260.000 hectáreas de tierra. Eso sin contar que es un territorio atravesado por distintas dinámicas del conflicto armado, cultivos de coca, cultivos de marihuana, minería ilegal de oro y en donde hacen presencia grupos del ELN, de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo, los carteles mexicanos y los narcos del Valle del Cauca y de Antioquia. ¿Cómo los indígenas matan al pueblo? ¡Miren cómo los indígenas matan al pueblo! Todas estas tensiones se han visto muy agudizadas, pero tuvieron un giro especialmente complejo luego de un nombramiento del gabinete de Petro, el del exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, Giovanni Yule. El exconsejero Yule ha sido percibido por otras comunidades como una validación a la toma de tierras hechas por ciertos grupos indígenas. Así lo dijo una fuente reservada de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACAMBio, quien confirmó que los ataques que ellos estaban recibiendo por parte de los indígenas habían sido motivados por el
nombramiento de Giovanni Giulia en el cargo. Sin embargo, quienes han analizado el conflicto en esta región consideran que en este río revuelto pueden estar pescando grupos armados ilegales. Ángela Ayala, investigadora del grupo Conflict Responses Corps, considera que la forma en la que se han perpetrado estos ataques tiene una forma de actuar mucho más cercana a la de los grupos armados ilegales que a la de los indígenas. Asegura que entre muchas otras irregularidades el CRIC no utiliza armas de fuego y que además hay una influencia muy fuerte por parte de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC que hace presencia en toda esta región. Pareciera que el norte del Cauca es un territorio que el Estado dejó a la suerte.